Porque además, eso sí, Steiner desde el inicio dice, quiero un juego en las mejores condiciones, ¿no? O sea, cosa que no sucedió con los jugadores del F-Start, ¿no? Que mencionaba, eran jugadores que pues en condiciones de hambre, con las condiciones que tuvieron, pues no les dieron los privilegios con los que sí cuentan los personajes de la película. Pues es una película que sí tenía una estrategia en los 80 de mostrar eso, ¿no? De cómo, de esta lucha que estaba en medio de la Guerra Fría, no por nada la película termina en un azul estadounidense. Al final, el fútbol, pues también ha estado ligado al poder. Siempre recuerdo que los personajes no son blanco y negro, están llenos de matices, como nosotros mismos, ¿no? O sea, uno no es una blanca palomita y obviamente no son héroes de bronce. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Soy el de Leonardo. En esta ocasión vamos a entrarle, bueno, vamos a continuar con la exploración de cine y fútbol. Ahora me vine a Taquería Las Cebollas, o Taquitos Las Cebollas, enfrente del Estadio Ciudad de los Deportes, también conocido como Azulgrana Azul, para poder llevar a cabo este capítulo con un invitado que ya es de casa y con el cual pues prácticamente estamos haciendo un crossover con su podcast que es Pantalla en Memoria, porque le vamos a entrar a Escape a la Victoria, película de John Huston de 1981. Esa película que ustedes siempre ven año tras año en el listado de los top 10 de películas futboleras que no te debes perder. Pero realmente, ¿cuántos revisan la película? Es más, ¿se acuerdan de ella quienes ya la vieron con antelación? En fin, pero le doy la bienvenida a Enrique Figueroa Anaya, el mero mero de Pantalla en Memoria. Enrique, bienvenido seas. Mi querido Elías, pues muy bien, muy contento de estar aquí, la verdad. Primero cuando propusiste la charla sobre Escape a la Victoria, como se conoció en México, o Victory, como es el nombre de la película en inglés, pues nada, se me antojó muchísimo y no me acuerdo de dónde salió. Creo que te propuso, pero si me equivoco, dime si estoy mal, que sí viniéramos a hacerlo cerca de un estadio. O sea, quería sentir pues sí, la emoción de estar cerca de un estadio y pues aquí estamos. Sí, de hecho tú lo propusiste, dijiste, ¿por qué no en el Estadio Ciudad de los Deportes? Es un estadio céntrico, es un estadio que pues nos ha unido a ti y a mí que somos futboleros, pero en tu caso porque ha sido casa de tu máquina celeste de Cruz Azul, en mi caso porque también ha sido casa del América recientemente, Y antes también. pero no olvidar que bueno, también fue casa del Atlante, de los Potros de Hierro, así que es un estadio con sus historias, es un estadio legendario, es un estadio que además huele y transpira algo que se está perdiendo en el fútbol actual, que es el ánimo y el ambiente popular, ¿no? Todavía lo conserva y lo preserva este recinto. Sí, es interesante lo que mencionas, porque justamente, pues estamos frente a un estadio que está, y te platicaba, se siente, bueno, es un estadio de otra época, ya también haremos más particularidades al respecto, pero es como el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿sabes? O sea, está en medio ahí de la ciudad. O sea, logísticamente es un desmadre, hay que decirlo, porque es un estadio que no tiene estacionamiento. Ahora sí está bien conectado. O sea, creo que es el estadio que está mejor conectado de los estadios que hay en la Ciudad de México. Porque, por ejemplo, CEU está muy al sur, ¿no? Digo, yo sé que tú eres del sur, yo también viví muchos años en el sur, pero el sur es lejos, la verdad. El Estadio Azteca, pues ni decirlo, ¿no? O sea, es un estadio que además está terriblemente conectado, ¿no? Y este está muy bien, o sea, es un estadio que la verdad me gusta porque puedes llegar muy fácil al mismo. Imagino que para la gente que vive aquí es un infierno, ¿no? Cuando hay partido, pero es un estadio que me gusta y como bien dijiste, es el estadio donde vi a mi Cruz Azul en los años más fuertes de mi afición y platicábamos y coincidíamos, es el estadio en donde mejor se ve el fútbol en la Ciudad de México. Sí, sin duda, para quien ha tenido la oportunidad de pisar distintos estadios en el país, y ni qué decir de los estadios capitalinos, sabrá y no nos dejará mentir que el estadio donde mejor se puede apreciar y ver el fútbol es el Estadio Ciudad de los Deportes. Y ya también lo mencionabas, que a los vecinos les puede repercutir y les puede también significar mucho ajetreo que tengan al recinto cerca, y es verdad, o sea, en los últimos meses ha habido quejas constantes sobre congestionamiento vial, desmanes, desorganización, y pues es entendible, y ahora sí que también ellos buscan su escape a la victoria con que ya no haya
no haya fútbol aquí. Ahora sí, para entrar en materia de lo que es la película, Enrique, ¿por dónde le quieres empezar? Porque a ti te gusta mucho la historia. Y es más, empecemos por algo. Si tuvieras que dar una sinopsis de Victory hoy día, ¿cómo se la contarías a la banda? Hoy, difícil. ¿Sabes qué? Yo no entraría por el tema del fútbol. Obviamente es el tema que a la gente le acerca. Como bien dices, aparece siempre en los listados. Eh, pero pues la intención también sería que alguien que no es fan del fútbol se acerque a la película, ¿no? Y ahora que en estos meses todo es mundial, ¿no? Sí hay una saturación, ¿no? Porque pues, o sea, más allá de toda la información deportiva alrededor, pues los museos se llenaron de fútbol, seguramente bueno, las salas de cine se van a llenar de fútbol. Vienen películas comercialmente en salas de cine, en plataformas sobre fútbol. O sea, sí hay una sobresaturación de fútbol. Yo diría que es una película sobre la ilusión y la esperanza de un grupo de gente que está, pues sí, justamente desilusionada de una situación en particular, que bueno, en este caso es la guerra, porque son prisioneros, encuentran algo que los ayuda a unirse como equipo. Y no solamente eso, sino a generar la ilusión a más gente, ¿no? Tratar de olvidarnos por un momento que en ese sitio, bueno, están además inmersos en la Segunda Guerra Mundial, está eso y que nos podemos divertir en conjunto, algo así. Pues, y para quien ya la vio y para quien no la ha visto, bueno, es reiterarles que se trata de una película contextualizada en la Segunda Guerra Mundial, en un campo de prisioneros que son visitados un día cualquiera por un oficial alemán que se le ocurre proponer un partido de fútbol entre estos prisioneros después de verlos jugar contra el equipo nazi, el equipo alemán, un partido que se va a disputar además en París, que en la historia de la película cobra un sentido muy especial para un plan de fuga que contempla uno de estos prisioneros que termina involucrando a los demás. Y entonces ellos van a empezar a prepararse no solamente para competir contra los alemanes en ese juego que podría decirse que es de vida o muerte, sino también para buscar escapar, ahora sí que escapar a la victoria. Ya dicho lo anterior, Enrique, a ti que te gusta mucho la historia, esta película dirigida por John Huston, cómo lees que se aterriza el fútbol en el plano de un contexto bélico, como lo fue la Segunda Guerra Mundial, que nos asome esta figura fascista que es el nazismo y que además involucre pues a lo que son estas estrellas del momento. Una de ellas pues era Sylvester Stallone. Pero tú cómo lees ahora el paso del tiempo la película con relación a lo que tanto te gusta, que son los sucesos históricos. Pues es una película interesante porque yo siempre que analizo una película a partir del contexto histórico en el que está, por ejemplo, y cuando son películas históricas, ¿no? O sea, que están revisando algo que ya pasó, podemos tener una doble lectura histórica, por así decirlo. Primero, sí, es una película que está hablando de algo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, pero también es una película que se hace en plena Guerra Fría, ¿no? Es una película de 1981, para el momento en el que estamos, en el que estamos haciendo este podcast, estamos, pues sí, celebrando 45 años de esta película. Y era 1981. Habían sido los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, en donde Estados Unidos boicotea los Juegos Olímpicos y no va. Y luego serán los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984, en donde la Unión Soviética pues le devuelve el favor a los Estados Unidos y lo boicotea, ¿no? Es interesante porque en ese momento, pues el deporte, como la ciencia también, es curioso cómo todas las cosas se van cruzando en este 2026. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro. También había misiones al espacio y la ciencia también era era un terreno de batalla entre las dos ideologías, ¿no? El capitalista y la socialista, ¿no? La carrera espacial. Ahora tenemos una nueva carrera espacial, ¿no? Quizá ya el protagonista ya no es Rusia, que pues
está padeciendo muchos elementos económicos y científicos, ya no era lo que era en la Unión Soviética, pero no sé si te acuerdas que hace unos años China fue la primera potencia que dio, o sea, que vio la cara oculta de la luna, no con una tripulación, como lo hizo ahora Estados Unidos, pero bueno, y también la India también hizo una misión, si no me equivoco. Entonces, es interesante porque los jugadores han cambiado, pero los campos de batalla ahí siguen. Y ahora que estaba mencionando también estas miles de exposiciones que hay en museos, la otra vez me di la vuelta a uno en mi amado Tlatelolco, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que habla del sport washing, ¿no? Que es esta estrategia, pues sí, de poder blando de los países, de usar al deporte para limpiarse la cara, ¿no? Y decir, así como Rusia, ¿no? Lo hizo con el Mundial, así como probablemente Estados Unidos, no, bueno, no sé si Estados Unidos lo está haciendo porque ahorita está bajo el gobierno de Trump, en donde a Trump no le da miedo decir las cosas como las quiere decir, ¿no? O sea, ahí no hay una hipocresía, por así decirlo. Sucederá con Arabia Saudita cuando el Mundial sea por allá. De alguna manera también lo está haciendo México, aunque el Mundial nace bajo el gobierno del priismo de Enrique Peña Nieto, pero también de alguna manera México también lo está haciendo ahora con el gobierno de la llamada 4T. Y bueno, esa es una lectura. Y luego si te vas a la Segunda Guerra Mundial, pues los nazis también supieron utilizar el deporte para hacer esta herramienta de lavado de cara, ¿no? De rostro. Los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín y el famoso documental de Leni Riefenstahl, ¿no? Que por cierto me acordé de un buen paralelismo porque también México 68 también fue un lavado de cara y de entrada al modernismo. Estoy lanzando muchas cosas porque todas están conectadas. Me acordé de este podcast de nuestro amigo Eric Estrada en donde habla justamente de los dos documentales de Olimpia y el de los Juegos Olímpicos de México del 68. Y bueno, pues nada más por dejar ahí un detalle, la antorcha olímpica es una herencia del nazismo, ¿no? O sea, en el gobierno de Hitler, si bien el alemán, que es el que idea la idea, valga la redundancia, de la antorcha olímpica, no era partidario del partido nazista, nacional socialista, pues cuando le dicen a Hitler, oye, y al gobierno y a Goebbels, esta idea es esto, pues dijo, claro que sí, o sea, ¿cómo no vamos a legitimizar nuestros Juegos Olímpicos con el fuego olímpico que viene desde... Y se sigue haciendo, ¿eh? O sea, nada más lo digo ahí, es una herencia del nazismo. Entonces, pues es una película que sí tenía una estrategia en los 80 de mostrar eso, ¿no? De cómo, de esta lucha que estaba en medio de la Guerra Fría, no por nada la película termina en un azul estadounidense. De alguna manera, si bien el uniforme hace referencia a Francia, que es el país en donde juegan el juego final de esta película, pero pues también son los colores de la bandera de los Estados Unidos. Y bueno, pues hay un poquito de esa estrategia, pero por el otro lado, ya románticamente, y que pues también por ahí entraron, obviamente, para hacer una película de un deporte que le era ajeno a Estados Unidos, sobre todo en aquellos años, por más allá de que hubiera estado Pelé en el Cosmos, este, pues sabían que había un factor emocional, ¿no? Y sobre todo para con todos los demás aliados, para los que el fútbol sí es un deporte emocional. Entonces, ahí lanzó 4000 ideas. Pues mira, voy a seguir con ese repertorio de ideas y con esos paralelismos, pero me voy a concentrar en el deporte en tres puntos. El primero de ellos es la figura de Pelé. Es 1981, ya la leyenda de Pelé había sido escrita, ya era un hombre inmortalizado en la historia del fútbol. Y para ese momento empezaba ya a lucir y a figurar Diego Armando Maradona, ese otro monstruo del deporte más bello del mundo, dirían algunos, pues que le iba a venir a hacer competencia en lo que es el registro de los anales históricos en cuanto a quién ha sido o quién fue o quién es el mejor de todos los tiempos. Sin embargo, se nos seguía asomando a Pelé. ¿Por qué? Porque era el referente, ¿no? Era el hombre más identificado alrededor del planeta con relación al balón. Sin embargo, les digo, ya venía por ahí asomándose Diego Armando Maradona.
Eso es por un lado. Por el otro, entre los futbolistas que aparecen ahí en el reparto y en el elenco está Osvaldo Ardiles, argentino, campeón del mundo en Argentina 78, un mundial que hasta la fecha sigue siendo motivo de suspicacia, de controversia y de polémica por todo el contexto. ¿Cuál contexto? Pues de que se lleva a cabo en plena dictadura, ¿no? Y mucho se ha criticado, mucho se ha cuestionado a César Luis Menotti, entrenador de aquella selección, y a los propios jugadores de haber querido participar en el Mundial a sabiendas de lo que estaba ocurriendo en la nación argentina. Y ahora vemos a Osvaldo Ardiles en esta ficción desenvolviéndose como uno de estos prisioneros de guerra, pues tratando de jugarse la vida o la muerte en ese famoso partido que le plantean los alemanes. Entonces él se ve sumergido, por así decirlo, en la vida real y en la ficción, en dos escenarios donde hay conflictos sociales muy atendibles, muy importantes de prestarles atención, y donde él está en medio, ¿no? O sea, él está involucrado en una parte donde dice, ¿yo qué puedo hacer? O sea, dentro de mi posición, ¿qué puedo hacer y cuál es mi margen de maniobra? Porque si a mí me ofreces jugar un partido donde me estoy disputando algo más que un resultado, pues yo me voy a rifar en la cancha, ¿no? Lo hace en la ficción y lo hizo en la vida real para que Argentina levantara su primera copa del mundo. Y el tercer punto tiene que ver con Sylvester Stallone, porque él representa a este estadounidense que no tiene la más mínima idea de cómo se juega el soccer, como le llaman ellos, no tiene ningún conocimiento sobre táctica, estrategia, técnica, entrenamiento, a él no le interesa, de hecho lo matiza muy bien. En mi país, el fútbol, o sea, entiendas, el fútbol americano, se juega de esta manera, es contacto, es rudo, es golpe, no vamos a andar perdiendo el tiempo con dribles, gambetas, ni este tipo de ejercicios que parecen más asociados a la danza que a un esfuerzo físico. Pero se sumerge en el ámbito que le plantea su entrenador, o sí, su entrenador, que es Michael Caine, en el universo del deporte que practican sus compañeros y dice, bueno, con que aprenda lo básico y lo mínimo, creo que la podemos hacer. Y lo mandan al puesto de arquero, ¿no? Le dicen, mira, tú lánzate, aviéntate, haz esto, haz lo otro, no le hagas más al cuento. Pero bajita la mano, pues el personaje de Stallone da a entender, dice, es que para mí pues, es más fácil acoplarme a las reglas de sus deportes porque nosotros somos así, ¿no? O sea, somos disciplinados, entendemos a la perfección y además lo perfeccionamos. Si leemos eso hoy día, en 2026, ya podemos interpretarlo o tomarlo como una premonición de cuánto iba a avanzar el fútbol estadounidense, que en aquellos años no figuraba ni lucía. En todo caso, era una escapatoria de vacaciones para los futbolistas veteranos que se iban a retirar ahí, tal es el caso, por ejemplo, de Pelé en el Cosmos de Nueva York. Y ahora si lo vemos, o sea, si un aficionado de la actualidad se sienta a ver la película, dices, oye, es que este cuate nos estaba diciendo lo que estamos padeciendo y que no es de ahorita, ¿eh? Si nos remontamos al Mundial de Corea-Japón 2002, pues vamos a tener ese amargo sinsabor de lo que fue la eliminación de la selección mexicana en octavos de final contra los gringos, quienes sí llegaron al tan anhelado y ansiado quinto partido fuera de nuestro territorio, porque recordemos que la selección mexicana sí lo logró, pero en México 86, no en el extranjero. A eso le sumamos que ya los equipos de la MLS le compiten directamente a los clubes mexicanos en la Conca Champions, ya pueden ellos aspirar al Mundial de Clubes. También vemos a una selección estadounidense que se conforma con jugadores que militan en clubes europeos y que acortó demasiado las distancias entre 1981 a 2026, incluso desde antes, pues ya también el personaje de Sylvester Stallone nos estaba poniendo sobre la mesa eso de que bajita la mano, ellos tarde que temprano iban a acoplarse, iban a entender las reglas, se iban a poner a chambear e iban a mejorar entrenamientos, infraestructura, rendimiento, disciplina y lo lograron. Tanto así que no por nada el personaje de Stallone, gringo,
termina siendo como el gran héroe de la película, ¿no? Como este arquero, que además es curioso que le den la figura de portero, ahí pues fue una pared que le tira a John Huston a la ingrata posición del portero, porque es el jugador en cancha que más sufre, él está condenado a la crítica y al escarnio. Si ataja, qué bueno, porque es su obligación, pero si falla ya no puede enmendar ese error, ¿no? No es como el delantero falla una y en la siguiente jugada la puede meter o la puede tener en el siguiente partido y no pasa absolutamente nada, pero si el arquero comete una falla, un error, de ahí ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, también es muy simbólico que terminen glorificando al portero. Sí, mencionas varias cosas, pero bueno, voy a empezar como de atrás para adelante. Ahorita hay una tendencia en TikTok. Bueno, hay varias. Les digo que estamos saturados de fútbol en todos estos días. Hay una tendencia en TikTok en donde pues haces con un filtro, vas eligiendo, no sé, necesito llegar a los 1000 goles o 10,000 goles, no sé cuántos. Pero bueno, la cosa es que vas eligiendo, se te van apareciendo distintos jugadores y vas eligiendo en categorías, en goles en Copa del Mundo, goles en la Liga Española y así. Y siempre los que más número dan, pues es cuando te aparecen porteros, ¿no? Porque justamente como dices, la injusticia de esa estadística es que los goles pues, son en contra del portero, pero no es exactamente que sea solo culpa del portero, ¿no? O sea, pero al final, así como tampoco los goles a favor del delantero son totalmente virtud del delantero, ¿no? Pero bueno, en el portero, pues sí, o sea, pobre portero, en esas estadísticas aparecen siempre números cercanos a los 700, 600 goles, algo que en un delantero, pues es más difícil, ¿no? Ahora que Cristiano Ronaldo está obsesivamente buscando el gol 1000. Y bueno, y también va Messi, y que Pelé, bueno, según esto lo tenía, pero bueno, números oficiales dicen que no, ¿verdad? Al parecer no, pero bueno, la cosa es que, bueno, sí, la injusticia de eso. Pero mencionas a Stallone. Bueno, Stallone ya era una estrella, ¿no? De cine, ligada al deporte, obviamente por Rocky, ¿no? Que además este año todavía no cumple, ¿eh? Todavía no cumple 40 años, así que se viene un episodio de Rocky a finales de año, todavía no los cumple, pero bueno, 2026 cumple 50 años, 50 años Rocky. Entonces ya era una estrella, pero también, y pues sí, mira, aunque nos duela aceptarlo, si algo saben hacer los gringos es hacer equipos, o sea, y justamente en la Segunda Guerra Mundial, una de los elementos que les dio el triunfo a los gringos y a los aliados fue eso. Mientras Alemania estaba, los nazis estaban diciendo tú fuera porque eres judío, pero es un genio en la ciencia fuera, es judío. Los gringos lo que hacían era, véngase para acá, ¿no? Y así han sido, o sea, ahorita vivimos en tiempos de ICE, en tiempos de que la migración pues está amenazada, pero Estados Unidos se construyó gracias a los migrantes, gracias a que Estados Unidos abrió sus fronteras y dijo, todos los que quieran, así como con los mexicanos, ¿eh? O sea, los mexicanos que quieran venir a trabajar, no les dan opciones porque además les dicen, ahora sí que como en los videojuegos, te voy a poner 7000 obstáculos para que vengas, pero sé que eres tan bueno que además vas a venir y vas a dar lo mejor de ti. Entonces, siempre han sido buenos armando equipos. Entonces, de alguna manera, el personaje Stallone, pues es eso, ¿no? O sea, es el personaje, digo, el capitán es el personaje Michael Caine, que es inglés. Por cierto, y se te fue Bobby Moore, ¿no? Bueno, hay muchos jugadores profesionales, pero ahorita voy a Bobby Moore hablando de los otros que mencionaste. Pero, pero sí, o sea, el asunto es que quizá también por eso. Y bueno, y además porque el héroe tenía que ser gringo, porque estamos en la Guerra Fría. Entonces, ahí está el elemento de por qué tenía que ser también él el héroe, ¿no? Y mencionas a Ardiles de Argentina, el otro campeón del mundo, justamente Bobby Moore, ¿no? En el 66. El único tricampeón del mundo en ese momento, Pelé, ¿no? Pero todo esto que mencionas y lo de Maradona es interesante porque al final el fútbol, pues también ha estado ligado al poder, ¿no? Me parece interesante lo que decías de Maradona porque, mira, no voy a entrar aquí en la estéril lucha eterna de quién era mejor, si Pelé o Maradona. Em,
pero yo creo que para esos años y por cómo lo colocas, digo, para ese entonces Maradona no era el Maradona del 86, ¿no? Y no digo solamente futbolísticamente, sino como una persona mediática, sí, pero más allá de lo futbolístico me refiero a todo el elemento y social. O sea, porque, y digo, sé que aquí voy a pisar 20,000 callos, pero la postura, por ejemplo, de alguien como Messi, que va a visitar a Trump, ¿no? Y que juega en Estados Unidos, ¿no? En Miami, pues es más similar a la de Pelé, ¿no? Que fue a jugar a Estados Unidos, en el Cosmos, que era amigo de la FIFA, ¿no? Era más como una actitud de, pues yo estoy bien con el poder, yo no tengo que estar en contra de nada de esto porque lo mío es nada más jugar, que está bien. O sea, no creo que necesariamente los futbolistas tengan que meterse en la política. Te lo estoy diciendo a ti, Cuauhtémoc Blanco, entre otros muchos. Pero, pero sí, Maradona con el paso de los años fue un personaje incómodo, ¿no? Para el poder. Más allá de todas las cosas criticables que tiene el personaje, que las tiene, y de las cosas que uno puede admirar de él como futbolista, que las tiene, fue un personaje socialmente incómodo para el poder, ¿no? Porque pues, se lanzaba contra los sistemas, era amigo de Castro, se alzaba contra el capitalismo, en el entorno del 86, pues la guerra de las Malvinas. Entonces, es interesante porque, y bueno, pues de alguna manera en la película sale Pelé, ¿no? Eh, y voy al elemento otra vez del poder porque, pues sí, en el 66 siempre estuvo la duda de si Inglaterra ganó la copa porque, pues, era local, era el fundador, aunque se puede discutir también eso del fútbol, pero bueno, del fútbol moderno, por así decirlo. Lo de Argentina de 78, lo de Corea en 2002, o sea, lo de tantos países que, porque está ligado al poder, evidentemente, el fútbol, ¿no? Y lo de la propia Argentina de Messi, ¿no? O sea, pues amigo de la FIFA, también estuvo salpicado de mucha polémica ese campeonato. Entonces, pues lamentablemente algo que tanto nos gusta, pues siempre ha estado con esa presencia y además, pues es el deporte más popular, es el deporte que más dinero mueve a nivel mundial y lo estamos viendo. Yo estaba recordando la última vez que vine, bueno, no la última vez, pero el boleto que, porque ya luego me compré el pase anual y demás y ya se llevaron a Cruz Azul a Puebla y a ver dónde jugamos. En la Glorieta de Insurgentes vamos a jugar el próximo año. Em, pero me acuerdo que un boleto de la final justo contra el América fue 3,500 pesos, Elías. Y eso en los precios premundial, porque ahora estábamos viendo que justamente para el más reciente juego del Cruz Azul América, que por cierto nos hermana haber fracasado en la Conca Champions ambos, este, en ese juego se estaban vendiendo los boletos del Estadio Azteca de estacionamiento a 1,200 pesos. Entonces, ahí están otros elementos, ¿no? El poder presente siempre y el poder del dinero, que es el mayor poder. El político, digo, salvo que seas Estados Unidos, pero el poder económico es el que manda, ¿no? Y ustedes que nos están escuchando van a decir, bueno, estos ya se están yendo para todos lados cuando nos hablaron al principio de que la película se contextualiza en la Segunda Guerra Mundial, pero es que va de la mano, todo termina hilándose por muchos factores. Por ejemplo, en el caso de Pelé, independientemente de cómo haya sido el acuerdo o cómo hayan sido las cláusulas para lo que es su crédito en la película, él aparece como Pelé, no como Edson Arantes do Nascimento. Cierto, ya era una marca. O sea, esto es por un lado, ¿no? Ya es una marca y por el otro, no sé si podemos discernir o leerlo así, Enrique, como que del propio Pelé es una especie como de no quiero involucrar mi individualidad, mi personalidad como Edson en esto, ¿no? Sino que sea Pelé, que la banda vea a Pelé, no a Edson, porque a lo mejor Edson no comulga con esto, no empata con esto, no lo sé, ¿no? Porque, por ejemplo, pues Maradona, la marca es Maradona, su apellido, eso está muy latente en él. Y aquí, ¿no? Acá es Pelé, Pelé. No ocurre lo mismo con todos los demás jugadores que participan en la película, ¿no? Osvaldo Ardiles, Bobby Moore.
Eso es por un lado. Por el otro, en lo futbolístico, fíjense lo que son las cosas. Eh, Vamos a ver cómo a Pelé, que en la película es originario de Trinidad, le meten un patadón que obliga a que lo saquen de la cancha. Esto nos remite al Mundial de Inglaterra 66, una Copa del Mundo donde poco a veces poco se habla de que a Pelé también lo tundieron y lo tundieron macizo, o sea, fue un jugador al que le tocó leña y justo en ese mundial lo cosieron a patadas. O sea, no hubo piedad contra Pelé. ¿Por qué? Porque muchas de las selecciones, principalmente europeas, concluyeron que la mejor manera o la manera más efectiva de detenerlo era pateándolo. Algo que tiempo después también se vio con Maradona, ¿no? A estos dos monstruos era coserlos a patadas. Pero bueno, como consecuencia de aquel Mundial de Inglaterra 66, Pelé dijo, yo ya no quiero jugar, yo creo que ya viene mi retiro porque el fútbol ha cambiado, ¿no? Eso dijo él, el fútbol ha cambiado, ya está disputándose de otra manera, ya la agresividad es distinta, ya no se está dando permiso a la gambeta, al drible, no se está respetando eso en el crack, en el talentoso. No obstante, logran convencerlo para que participe con la selección brasileña en el Mundial del 70, donde se consolida como una de las figuras liderando aquel equipo con Carlos Alberto, que ganan la Copa del Mundo. Y eso lo rescata John Houston, fíjate, lo mete en este contexto de la guerra mundial, de la brusquedad, del salvajismo, de la violencia en la cancha, como para decirnos o indicarnos también que el fútbol antes de 1981, antes de que existieran las tarjetas amarilla y roja, antes de que hubieran sanciones a los jugadores que recurrían al antifútbol o eran mala leche, se jugaba así. Y a Pelé lo cosieron a patadas en Inglaterra 66 y lo replica aquí John Houston, ¿no? Como acá también me lo cosen a patadas. En la vida real es convencido para que dispute el Mundial del 70 y se convierte en figura. Y acá en la película, en la ficción, también como que de alguna manera dicen, tú tienes que ser la figura, tú también tienes que acompañar el recorrido de nuestro héroe que es Sylvester Stallone, ¿no? O sea, también existen estos emparejamientos entre estos dos mundos, ¿no? El ficticio y el real. Mira, sí, o sea, vamos a... Es que pues sí, los personajes, a ver, como historiador, siempre recuerdo que los personajes no son blanco y negro, están llenos de matices, como nosotros mismos, ¿no? Uno no es una blanca palomita y obviamente no son héroes de bronce, ¿no? O sea, y sí, mira, antes de pasar a ensuciar un poquito a Pelé, ahora que estabas mencionando o que mencionabas a Charlton, mencionabas a Arviles, mencionábamos a Maradona, a Messi, pues todos de alguna manera, todos estos que ganaron sus Copas del Mundo estuvieron salpicados por polémicas, ¿no? Este, Pelé no. O sea, Pelé ganó en la cancha. O sea, digo, así lo voy a dejar, ¿no? Y ganó tres, ¿no? La del 62 nada más porque pues, se tuvo que salir antes, ¿no? Pero pues si no, igual hubieran sido cuatro, ¿no? Pero bueno, si hubo eso de la marca, no lo sé, porque después a Pelé sí se le recriminó un poquito también su cercanía con su dictadura, la dictadura brasileña, la que gobierna entre el 64 y el 85. Exacto, por no alzar la voz, ¿no? Como te digo, lo que sí hizo en su caso Maradona. También en el Mundial más reciente, el de 2014, que ese sí fue todo de Brasil, ¿no? Como el de México, que nos tocan, ¿qué? ¿Nueve partidos? ¿Cuántos nos tocan? Las obras nos tocan. En el Mundial brasileño, pues también criticó Pelé las protestas que habían, ¿no? Porque había mucha gente que se estaba quejando de que se realizara el Mundial allá en su país, eh, su cercanía con la FIFA, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, un personaje que pues también la tiene difícil, ¿no? Porque pues es parte de un deporte que siempre está asociado como o estaba asociado, pues sí, a las masas, pero también él vivía en la contradicción de, ajá, sí, a las masas, pero también soy este personaje que funciona para, pues sí, para atraer millones y millones de personas. Por cierto, y ahora que tengo el estadio que lo tenemos acá enfrente, Elías,
Yo vi a Maradona en el Estadio Azul. Lo, lo vi precisamente junto con Jürgen Klinsmann en el homenaje que le hicieron a mi ídolo, porque me hice el culpable por el que cargo esta cruz azul, que es Carlos Hermosillo. Y lo ligo también a este elemento porque cuando veía esa escena en la película en la que el personaje de Pelé, que se llama Luis, ¿no? Eh, es lesionado, pues sí, obviamente me acordé y dije, ah, claro, pues en el 66 lo lesionaron. En ese momento no había cambios, entonces tuvo que permanecer en la cancha lesionado. Y hay videos en donde está el lesionado. Y dije, claro, es que el fútbol tiene ese elemento de heroísmo, ¿no? Y yo así me hice fan del Cruz Azul. O sea, fue en una final contra el León en 1997, cuando a mí no me gustaba el fútbol. Ya lo platicaré en mi propio episodio Pantalla y Memoria dedicado al fútbol, ya lo platicaré. Yo acusaba a mi papá de que veía el fútbol, lo acusaba con mi mamá, y mi papá sí siempre me veía con una cara de ¿qué te pasa? Era más bien porque pues como que lo quería molestar y no sé. Pero en la casa de mi mejor amigo estaba viendo esa final y de repente ves a un hombre ensangrentado, ¿no? Y aquí ya está también mi fanatismo. Y dije, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo es que un hombre con la sangre en la cara y en su playera mete y después campeón? Entonces, pues sí hay un elemento de heroísmo, ¿no? Y en la película creo que se marca muy bien porque te da ese momento cuando sale y luego dice, no, yo quiero entrar, ¿no? Y cuántas historias tampoco, este, no conocemos de jugadores o de deportistas, ¿no? Que en situaciones complejas, porque también ese es el deporte, ¿no? No es solamente la lucha externa, que ahorita menciono con el último punto que decía, sino la interna, es una batalla contra sí mismo, ¿no? Tú corres, yo quiero volver a retomarlo, pero bueno, corría y siempre era una lucha contra uno, ¿no? Em, y pues sí, este elemento del mal, o sea, no hay que olvidarnos, la película está basada en hechos históricos, no que hubieran pasado así cuando los nazis invaden Ucrania y en específico Kiev. em, pues en todas estas ciudades que invadían, pues medio tenían que tener a la gente medio contenta, ¿no? Porque, pues sí, si no la gente se les alzaba, porque pues la gente era mayoría ahí. Entonces lo que empezaron a hacer fue juegos de fútbol. Y de repente pues se funda un equipo que era el FC Start, que era este equipo de fútbol que pues era como de gente amateur, que también eso es lo que mencionas, era un fútbol que era, se le dice que era amateur, pero pues es que era así, ¿no? O sea, ajá, porque no era el profesionalismo que ahora hay, ¿no? Casi demasiado exagerado. Era más rústico, era más, sí, más tradicional, más artesanal, me gusta eso. Y pues ese FC Start pues, les terminó ganando a todos los equipos con los que jugaba y pues, los nazis se enojaron y dijeron, bueno, vamos a hacer un juego en donde vamos a llevar a las Luftwaffe, que eran los pilotos alemanes, y pues los golean 5-1, ¿no? Y pues bueno, ese partido se llama el partido de la muerte, pero a partir de esa anécdota, y porque la gente se emocionaba, la gente de Kiev decía, órale, es que esto está, se sentían parte de eso, porque pues obviamente los otros eran los invasores, ¿no? Y eso es otra parte esta de, te digo, la lucha interna, pero también cómo la gente conecta con ellos, porque se apropia de esas historias, ¿no? Y la violencia, pues también es una metáfora de lo que sucedía en la Segunda Guerra Mundial. No nos adentramos muchísimo en ello, pero cuando llegan estos jugadores de Europa del Este, que pide el personaje de Kane, que es Colby, pues vemos que porque los otros son prisioneros privilegiados, ¿no? O sea, como son soldados de los aliados y pues les dan trato sí, de privilegio, pero los otros venían de los campos de concentración, ¿no? Y exacto, no les dan tanto protagonismo, pero también está eso. Entonces eso también queda un poquito como la metáfora, ¿no? Y la sensación de querer meter la mano, ¿no? Ahí viene un documental del Cruz Azul que va a hablar de todas las tropelías, y corrupciones al mando de Billy Álvarez y compañía, precisamente sobre eso, porque es una gran tentación, ¿no? Pues mira, a ver, con otros dos personajes que vale la pena poner aquí sobre la mesa. Uno, el de Michael Caine. Colby, este británico que además es exjugador del West Ham en la ficción,
Y pues es muy representativo que tenga que ser un británico, que tenga que ser un inglés, porque pues es la cuna del fútbol, ¿no? Y lo matiza muy bien para quienes son futboleros, para quienes son amantes de la táctica y de la estrategia. Hay una breve secuencia donde él está explicando cómo se tienen que mover, cómo son los recorridos en la cancha, por qué el jugador tiene que irse a este lado y por qué el otro tiene que irse a este lado, que es cuando lo interrumpe Luis Pelé y le dice, el fútbol es más práctico, pásenme el balón a mí, ¿no? Es esta también contraposición en la lectura del fútbol europeo contra el fútbol sudamericano, también de esta lectura del fútbol antiguo contra el fútbol moderno, que afortunadamente todavía sigue y hay muchos entrenadores que promueven y difunden esta premisa de que si tienes a un jugador que juega como Messi, como Cristiano, dale la pelota. O sea, esos tipos saben qué hacer, ¿no? Ellos son el sistema, como dirían, ¿no? En el otro caso está Colby que dice, no, 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 todo tiene un porqué, todo tiene una estructura, todo tiene un método que termina dándole la razón justo cuando Luis tiene que salir de cambio. ¿Se acuerdan que casi casi es como, ¿se acuerdan que yo les expliqué esto? Porque ¿qué pasa si no tenemos a Luis en la cancha? Se nos viene el mundo encima. Así que les digo, es muy representativo y muy simbólico que sea británico y que le hayan dado esa secuencia de cómo explicar el fútbol a estos sujetos que no entienden algunos nada, como el caso de Sylvester Stallone, y para el caso de Pelé, ¿no? O de Luis que dice, a mí no me hables ni de táctica ni de estrategia, a mí nada más dame la bola que yo me encargo de cambiar el rumbo de las cosas. Eso es por un lado. Y por el otro tenemos a este oficial nazi, personificado por Max von Sydow, un nazi mesurado, un nazi educado, que ahí puede ser que algún espectador llegue a caer en esta confusión de generar simpatía con él, porque es tramposo el señor Max von Sydow, ¿no? Confecciona y diseña a un oficial que es agradable el sujeto, ¿no? Es cautivador en un momento dado por la manera en que se conduce y se dirige a los oponentes. De hecho, lo van a ver aplaudiendo al equipo rival. Y ese momento, ese instante, que ojalá les genere confusión cuando vean la película, que ojalá les genere incomodidad o que los lleve a dialogar, a debatir o a cuestionarse sobre, sobre cómo se sienten respecto a este personaje, porque les repito, pueden confundirse, pueden decir, pues es simpático, ¿no? O sea, es un nazi buena onda, pero no podemos olvidar que es nazi y que por mucho que lo mueva el espíritu del fútbol, porque él parece que pondera por encima de sus ideales políticos al balón, el gusto por el juego, no, eso no le va a quitar la etiqueta que ya trae, eso no le va a quitar el rol, tan no se lo va a quitar que por algo trae siempre puesto el uniforme, ¿no? O sea, está muy acentuado y está muy marcado. Ese diseño del personaje, que yo no sé si habrá sido ocurrencia del propio Max von Sydow, yo quiero pensar que sí, porque el señor se mandaba solo, es muy perverso, de verdad es muy perverso y es bien atractivo de estarle prestando atención a lo largo de todas sus apariciones, porque está jugando no solamente con los personajes en cuestión del equipo contrario, sino con nosotros mismos y puede llevar a esta creencia de que estamos ante una película muy luminosa cuando todos los componentes terminan haciendo match, ¿no? Sylvester Stallone o el portero atajando el penal, Luis siendo este héroe que regresa a la cancha como lo hizo Beckenbauer en el Mundial del 70 en el partido del siglo con el brazo vendado, y como recientemente lo hizo Edin Dzeko en el repechaje entre Bosnia e Italia, que a sus 40 años dio todo en la cancha para que Bosnia esté nuevamente en la Copa del Mundo. Y ahí, juntito con pegado, está este oficial nazi. Así que pongo esos dos personajes sobre la mesa, Enrique, para que te sueltes tú también. Mira, voy a empezar ahora sí otra vez de atrás hacia adelante. Mencionas a Steiner, que además siempre me da gracia porque, y siempre creo que menciono esto cuando hablo de Max von Sydow, porque cuando lo vi en Force Awakens, el episodio 7 de Star Wars, fue así de, ¿qué? Este señor sigue vivo. Y es que pues también, o sea, la imagen que la tenemos más claro es en El Exorcista, en el que tiene kilos y kilos de maquillaje
bueno, el séptimo sello sí, aunque en el exorcista ya se ve viejito, ¿no? Entonces, como que esa imagen pues dices, bueno, pasaron 50 años y este hombre sigue siendo viejito, ¿no? Pero bueno, es un actorazo, sí, totalmente, reconocido por distintos papeles. Pero fíjate que ahí mi lectura con él es diferente, Elías. Voy a discrepar un poquito contigo, porque si te das cuenta, bueno, primero él es el que pues por así decirlo, pareciera que cae, ¿no? Como en el juego de, pues les voy a ofrecer un juego. Y entonces pareciera que es más como un nazi que dice, bueno, pues me voy a divertir con ellos y ya, ¿no? Pero en el camino, pues sí tiene una serie de concesiones porque además Colby, pues es muy astuto, ¿no? Y le dice, bueno, es que necesitamos pues, trato especial, ¿no? Porque además, eso sí, Steiner desde el inicio dice, quiero un juego en las mejores condiciones, ¿no? O sea, cosa que no sucedió con los jugadores del F-Start, ¿no? Que mencionaba, eran jugadores que pues en condiciones de hambre, con las condiciones que tuvieron, pues no les dieron los privilegios con los que sí cuentan los personajes de la película. Pero da esta serie de concesiones y hacia el final de la película, en esta escena que mencionas en la que se levanta a celebrar el gol de Pelé, ¿no? O de Luis en la película, y los nazis están ahí como de, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Ves que él celebra como cuando, y lo hemos hecho, ¿no? O sea, como aficionados, como cuando decimos del rival contra el que jugó nuestro equipo, decimos, no, pues es que pues sí, fue un golazo, ¿no? O sea, como reconociendo eso a pesar de que, pues quizá no te caiga, no comulgues con, ¿no? Em, y, y por el otro lado también en la secuencia en la que se escapan, que ahorita, bueno, más adelante me gustaría platicar de esa escena, se ve que él los está viendo. O sea, Steiner está viendo que ellos están escapando, pero eso es lo que yo interpreto. Y se calla, como que dice, pues está bien, o sea, digamos que me regalaron eso. Porque además Steiner, y hay otro personaje alemán también que también reconoce Colby, dice, pues tú eres no, o sea, porque todos eran exjugadores, ¿no? Bueno, en la película. Pues lo que querían era un juego. Y también hay momentos de Steiner en los que dice, pues es que esto es ridículo, ¿no? Y está hablando no del juego, sino de la guerra. Entonces, me parece a mí más bien que va como por ahí, porque además, no sé, yo particularmente estoy asqueado de que prendes los canales estos de historia y estoy entrecomillando en la televisión. Y esa también es una propaganda que ha funcionado durante muchísimos años, ¿no? En la que los Estados Unidos se ha lavado la cara de que no vamos a decir que los nazis no eran malos, lo eran, pero pues tampoco fueron los únicos malos, ¿no? O sea, también estuvieron los japoneses, obviamente, los gringos que aventaron dos bombas atómicas. eh, o sea, les ha funcionado esa narrativa de la historia decir eso, ¿no? Y sí, dentro de los alemanes estuvieron los juicios de Nuremberg. Hubo muchos que dijeron, no, yo no sabía. Sí, bueno, como que no sabías, ¿no? Pero también fue muy conflictivo ese evento. Entonces, me parece que no todos los alemanes eran malos de Malolandia, ¿no? Sí, los que participaron en los hechos de como nazistas, pero creo que esto nos da cuenta de que igual no todos estaban de acuerdo, ¿no? Con lo que estaba sucediendo. Como también con los gringos, no todos estaban de acuerdo en que les aventaran dos bombas atómicas a los japoneses, ¿no? Otra vez, la historia no es blanco ni negro. Y pues sobre esta escena que hablas de Pelé, de la contraposición Pelé con el personaje Michael Caine, yo conviví muchísimos años con alemanes, ¿no? Estudié con ellos durante muchos años. Y me acuerdo que mi director de primaria, y mira, si se me quedó grabado, me decía, es que ustedes los mexicanos son muy capaces, muy, muy capaces. Digo, no sé qué tan responsable fue de su parte decirlo eso, pero bueno, pero no son organizados. Y nosotros, pues, creo que sí me dijo algo así, ¿eh? Como que no somos tan como ustedes, pero sí somos organizados. Y tú lo ves en el fútbol. O sea, ves a los alemanes jugar y son unos troncos, troncazos. O sea, ¿y son cuántas veces campeones del mundo, Elías? O sea, ¿cuatro? Cuatro veces campeones del mundo. Y los mexicanos que somos más de juguetear y quizá hay juegos, hay jugadores que dices, órale, qué bien, mamá.
pues sí, pero se va a emborrachar o no tiene. Por eso también, y creo que esa es la contraposición con los sudamericanos, que por ejemplo los sudamericanos puede salir un Ronaldinho, ¿no? Que no tenía nada de disciplina, nada de, pero era tan bueno que, y no lo necesitaba, y no lo necesitaba. Pero quizá nuestra contradicción como mexicanos es que no somos tan buenos que si no nos metemos disciplina, quizá no destacamos, como por ejemplo fue el caso de Hugo Sánchez, ¿no? Que él le metió disciplina, quizá no era tan bueno tampoco, pero pues, y que a base de su disciplina se hizo el mejor jugador mexicano. Em, ¿Qué es eso? Y quizá por eso vemos la Champions League, en donde, pues sí, la verdad, o sea, si ves la Champions League vas a ver muchos mejores partidos de los que vamos a tener en el Mundial. ¿Por qué? Porque combinan lo mejor de los mundos, los mejores talentos de Sudamérica con la disciplina europea. Y entonces, ahí tienes lo mejor de los mundos. Pues para ir cerrando, Enrique, porque dices, quiero llegar a esta escena final del escape, ya apuntabas, sí, ya apuntabas lo de Steiner, pues en esto de las discrepancias, y entonces se puede leer una especie de redención o por el otro lado una concesión de cierto honor a este oficial, porque mi disyuntiva con el personaje es que sigue siendo un oficial, ¿no? O sea, él no es un soldado raso ni de bajo rango que esté obligado a participar en, sino que al ser un mando de alto rango, también forma parte de esas decisiones que se toman. Él procura hacer otra cosa, ¿no? Porque tiene un espíritu futbolero, porque su antecedente también ahí en la película es de corte pambolero, que es una contradicción, que te digo, es una contradicción hasta cierto punto tramposa, y qué bueno que también hayan esas trampas para que nosotros nos estemos cuestionando esto, ¿no? Porque también es, no sé cómo lo haya visto alguien en 1981 en una sala de cine, cómo haya salido percibiendo a este oficial, por un lado a lo mejor ha dicho, oye, qué buena onda, ¿no? O sea, un tipo amable, hasta lo dejó huir. Habrá otros que como yo, poco más o menos bloqueados en esa idea de que pues estás representando un ideal, en este caso con un alto mando, un ideal fascista. Entonces me cuesta un poco a mí desprenderme de eso. Ahorita que te escucho, digo, bueno, tú eres más benévolo en ese sentido. Y ya con esta secuencia del escape a la victoria, que se las ingenian muy bien, con algo que no hay mejor manera de escapar a la victoria que uniéndote al pueblo, pues, que uniéndote a la gente. Si tú logras emocionar a la gente como lo hicieron ellos, sucede esto que sucede. Como puede ocurrir un caso contrario, ¿no? Que es cuando invaden las canchas y ocurren auténticas tragedias. Aquí es algo diferente. Y ese cierre también me gusta porque nos recuerda algo que se ha estado perdiendo y se está perdiendo desafortunadamente en la actualidad, que es el hecho de que el fútbol ya no pertenece a la gente, ¿no? Cada vez se aleja más a la banda del estadio. Y ustedes véanlo, ustedes mismos, o si conocen a un vecino que es mesero, que es albañil, antes podía decir, pues voy a llevar a mi hijo al estadio cada 15 días para que apoye al América, al Atlante, al Cruz Azul, al Necaxa. Hacía sus cuentas y dice, mira, me alcanza para los pasajes, el boleto, la torta, lo que quiera de comer, etcétera. Ahora no, ahora tienen que estar planeando esas idas al estadio cada 6 meses, aunado a que ya no pueden incluso comprar la playerita que tanto desea el niño, y si se la compran tienen que recurrir a una versión pirata, porque ya no alcanza, ¿no? Y la otra es, bueno, nos quedamos en casa a ver el juego. Sí, pero hay que pagar la suscripción de tal o cual plataforma. Tampoco tenemos ese recurso. Veamos nada más el contraste con los precios con los cuales se ofertan los boletos hoy día. Mencionabas el caso del estadio, que es una barbaridad, que a 1,200 pesos, que tampoco ya El estacionamiento. sí, que ya tampoco el aficionado tenga acceso al fútbol desde la televisión. Eso de que se aleje a la gente de los estadios a mí no me gusta, porque pertenezco a esa época donde me sentía yo también parte de, y lo estamos viendo con ese cierre. Creo que ese cierre de Escape a la Victoria puede resultarle muy entrañable a muchos, pero también muy ajeno y muy diferente a varios. Ahora sí, para ir redondeando y para ir cerrando, te concedo la palabra a ti, Enrique. Mira, lo de Steiner, en una de esas,
dijo, bueno, que se escapen del estadio y en las escenas finales los atrapan y los manda a matar a ellos. ¿Sabes? O sea, no es que se haya limpiado de sus culpas. Y a mí me hubiera gustado saber que pues después va a ser juzgado por sus crímenes de guerra, ¿no? Lo único que decía es que en la película, pues sí siento que está esa simpatía de que él lo que quería era ver un buen juego. Y de hecho él está disfrutando un buen juego, o sea, él está emocionado de eso. O sea, él es un aficionado por más allá de, no sé si sea esa el término, pero estoy separando al aficionado de su maldad, ¿no? Pero sí, él está disfrutando eso. Eh, Y te haría una pregunta, ¿puede ser más fuerte la pasión que una ideología? Porque aquí termina entonces siendo así, ¿no? El fútbol puede más que la propia ideología con la cual él simpatiza. Ay, es que es difícil, porque por ejemplo, no sé, ahora que hablas de eso, yo creo que también habemos todo tipo de aficionados, ¿no? O sea, a mí me gusta ir al estadio, lo disfruto, pero yo no soy el aficionado que esté constantemente echando improperios o saltando todo el tiempo. Eh, yo soy otro tipo de aficionado. Bueno, se nos ha llamado los aficionados del Cruz Azul pecho fríos, ¿no? Que a mí siempre eso me daba gracia porque decía, pues es que yo sentía el Estadio Azul más familiar, ¿sabes? O sea, podías ir con tus hijos, cosa que ya da mucho miedo ir o sea, si yo tengo a mi pareja, pues me da cosa llevarla a ella, o sea, porque pues, sabes que cualquier cosa va a pasar. Y luego también te has dado cuenta que pues todos estos aficionados que dicen, no, es que yo voy a matar por... Dices, güey, espérate, es solo fútbol, no mames, o sea, neta, hay cosas más importantes, ¿no? Que andarse madreando por un equipo de fútbol, ¿no? O sea, yo así lo percibo, ¿no? Entonces, no sé, creo que sí es una pasión que bueno, eso entra a otros temas, que es el fanatismo y todo eso. Yo creo que debemos verlo como lo que es, un escape, ¿no? Justamente un escape, una escapatoria a un día feo que tuvimos, una semana terrible que hemos tenido. eh, es eso, es ese momento de distraerte, de disfrutar, de desconectarte y después volver a las cosas que tienes que volver. Pero sí, obviamente, pues ahí está, te digo, los saudí árabes, los rusos, todos, o sea, habrá gente que le gusta el deporte, pero que bueno, sus ideologías no son con las que uno esté, pero por un momento todos somos iguales. Y ahí también está interesante esto ¿qué es eso? O sea, el fútbol te hace pensar más allá de las corruptelas, porque también hay mucha corrupción en el fútbol, este, que por un momento puedes soñar con ganarle al equipo más poderoso del mundo o al equipo más poderoso de tu localidad. Eso es lo que, y puede ocurrir, y es justamente lo que sucede en Escape a la Victoria. O sea, de verdad, esa escena final es la que más me conmovió. Y pues sí, soy bien chillón, saqué unas lagrimitas porque me emocioné cuando meten el primer gol, cuando era el 4-1, no apenas, pues la gente se emociona, el estadio tiene vida. Ahora que mencionabas esto de meterse a los estadios, fui a Querétaro a ver al Cruz Azul también. Se sentía tan raro que hubieran prohibido que estuvieran los cánticos, ¿no? Porque era un estadio silencioso. Y yo decía, ¿qué es esto? Hasta me sentí incómodo. Es decir, me hace falta el color, ¿no? Del estadio, que eso sí me gusta, ¿no? Entonces, y que bueno, es quizá lo que suceda con los partidos en el Mundial, en donde van a ir más personas a tomarse selfies, a estar haciendo TikToks en vivo, a beber, a comer, más que a ver lo que está sucediendo ahí. Entonces se van a volver estadios fríos, ¿no? Si ya de por sí el Estadio Azteca, que es muy grande, resulta a veces frío, imagínate ahora con esos silencios, ¿no? Pero bueno, esas escenas me gustan porque la gente se conecta, se emociona y la gente arropa literalmente hacia el final a los jugadores, porque te acuerdas que ellos van a escapar y de repente ellos también dicen, no, pero les podemos ganar, ¿no? Y Stallone está frustradísimo porque además siempre dice, maldito deporte, ¿no? Porque es el que me provoca que no logre escapar. Al final es el que le va a dar la victoria y no solamente eso, sino que lo va a volver un héroe. Em, y es bonito porque la gente se mete en la cancha y sin haber sabido el plan, pues les entregan su ropa, sus sombreros y les dicen, váyanse porque ustedes ganaron en la cancha y a nosotros nos dieron la esperanza. Por eso conecto con la sinopsis que te decía. Es una película esperanzadora, ¿no?
Y por eso, pues sí, digo, lamentablemente nuestra triste selección ha estado tan desconectada también de la gente que yo me desconecté de la selección mexicana en el 2002, ¿eh? Con el primer Javier Aguirre, ¿no? Ya somos dos. Y ahí lo digo en Momias Futboleras para que vayan y escuchen ese episodio donde hablo Ahí yo me de que desconecté. ahí fue mi decepción total. Sí. Ahí yo me desconecté de la selección mexicana, porque además nos obligaron a verla en la madrugada para ver eso, pero bueno. em, y ya hay una desconexión, entonces, pues sí, yo prefiero, y bueno, con esto quiero cerrar. La mercadotecnia es tan fuerte. También, o sea, sí, si ves un partido de la Liga MX contra un partido de la Champions, pues sí dices, estos amigos juegan otra cosa, ¿no? Los europeos, porque pues sí es un fútbol de otro nivel, con otra calidad, ¿no? Y luego nuestros partidos sí son así de, "Ay, bueno, pero yo la verdad conecto más con mi equipo local, porque es con el que me identifico, porque es con el que me hice fan de niño, porque es al que tengo y voy al estadio, ¿no? Prefiero eso a decir, en algún momento dije, ah, pues le voy al Barcelona, pero pues sí, pero ni siquiera conozco Barcelona, nunca me he metido al Nou Camp. O sea, hay una, pero creo que todo eso se ha ido desconectando y ahí también tiene que ver el nivel del fútbol, ¿no? Que ha sido manoseado por todas estas corrupciones. Al final no se han dado, bueno, todavía no sé si suceda, pero en México sí les ha explotado porque el negocio se les está cayendo porque no es bueno, ¿no? Y todo, y es víctima de todo lo que está pasando. Pero bueno, en fin, de todos estos temas y más nos pone a hablar Escape a la Victoria. Pues mi estimado Enrique, a mí no me queda más que agradecerte la idea y la propuesta de que grabáramos aquí, enfrente del Estadio Ciudad de los Deportes. Que fuera en la cancha, pero No, no pues sé qué nos imagínate. iban a cobrar. Y pues algo con lo que tú quieras cerrar. Pues nada, que se acerquen a ver Escape a la Victoria. Además, no lo mencioné, pero bueno, también fue de esas películas familiares, porque era de las películas que veía con mis papás. Y además era en otra época de los medios en donde pues no tenías acceso a YouTube y ver las jugadas de Pelé. Entonces me acuerdo que era como la película que me decían mis papás, o mi papá sobre todo, que era más fanático del fútbol, ahora ya no lo es. Este, me decía, es que esa es la película en la que puedes ver jugar a Pelé. Y son de unas pinceladas, ¿no? Pero es que no tenías acceso a YouTube, no tenías acceso a otras formas de ver a Pelé más que en esa película. Entonces, pues también te habla de otra época, ¿no? En la que consumíamos cintas. Y que nada, si quieren, aguántense a verla después del Mundial o no lo sé, para que no se estén saturando de tanto fútbol. Entiendo que la saturación es absoluta, pero sí es una película que a mí, como la presentaron en la sinopsis, me habla de esto, porque al final se arma un equipo, los prisioneros hacen un equipo, el Colby con su coronel hace un equipo, aunque están primero peleados, pero se termina haciendo equipo, la gente hace equipo. Si hacemos equipo, sí, creo que con esa idea quiero terminar. Si hacemos equipo, podemos contra lo que sea. Y vivimos, como lo dijimos en pantalla y memoria, escuchen el episodio sobre todos los hombres del presidente, podemos pelear contra lo que sea. Lo que pasa es que nos han estado constantemente dividiendo y también nos han dividido del propio fútbol. Muy buena reflexión. Y tan nos han dividido que les digo que ya no pertenece a la gente. Dile a la banda dónde te pueden encontrar, Enrique, dónde te pueden escuchar, dónde te pueden seguir. Muchas gracias, querido Elías, y te agradezco mucho la invitación. Enrique Figueroa MX en TikTok, Instagram y Facebook. Enrique FAMX en X. Y Pantalla y Memoria. Pantalla y Memoria es mi podcast. Todos los martes tenemos un nuevo episodio. Por cierto, felices 3 años a Cinéfilos en Apuros. Que sean muchos años más. Y pues nada, muchas gracias. Sabes que te quiero y te admiro mucho, querido Elías, y te deseo mucho éxito como siempre. No, muchas gracias a ti, Enrique. Los sentimientos son mutuos. Y yo me despido nada más ahí para quienes jugaron fútbol llanero. Hay una secuencia en la que se recurre a una medida de urgencia muy exagerada para que Sylvester Stallone, el arquero, pueda participar en ese partido. Porque solamente hay una manera de que juegue, ¿no? Y es que ya hay un portero. ¿Qué tiene que pasarle al arquero titular para que entre este
este compañero. Y les digo, puede parecer exagerada, pero para quienes jugaron el fútbol llanero, no les resultará nada exagerada. Recordemos que había muchas mañas, bastantes, como para que ese tipo de situaciones ocurrieran. No les digo más, ustedes nada más échenle ojo a la película para que lo pesquen. Y pues ya saben, aquí vengan, compartan sus sugerencias, sus historias, sus anécdotas, porque el fútbol, al igual que el cine, también nos involucra a todos con distintas anécdotas, con distintas reflexiones, con diferentes pensamientos que a final de cuentas nos llevan a enriquecer el diálogo, la discusión y el debate, eso que nos hace falta de una manera respetuosa, de una manera tranquila y no como lo vemos habitualmente en algunos programas de televisión. Y ya saben, aquí la charla cinéfila la hacemos todos.